Saludos, este es Lorenzo Meyer en su columna quincenal para Sin embargo, que se titula Distintos y Distantes. Hace 40 años, un agudo y experimentado corresponsal extranjero se adentró en las entrañas políticas y culturales de México. Las examinó desde la óptica de su periódico y de su propio y complejo bagaje cultural. Era un brillante periodista británico nacido en Brasil y el resultado fue, además de una larga serie de artículos periodísticos, un libro sobre la naturaleza de la relación entre México y Estados Unidos. Se tituló Vecinos distantes. La geografía había colocado a México al lado de Estados Unidos, pero el desarrollo de sus procesos políticos, económicos y culturales los habían mantenido muy distantes. Por un tiempo pareció que justamente entonces, cuando se escribió el libro, la distancia subrayada por Riding iba camino a disminuir gracias a la adopción en México de las ideas neoliberales y a la integración formal y real de las economías de ambos países vecinos. Pero finalmente no fue el caso, al menos no por lo que respecta a la orientación política. En Estados Unidos, su presidente Donald Trump no muestra interés en mantener la integración económica y en México aumentan mucho las dudas al respecto. Por otra parte, nuestro país dejó atrás su sistema de partido único y las elecciones dejaron de arrojar resultados increíbles. En 1988, Riding escribió un artículo donde el supuesto triunfo de Carlos Salinas de Gortari no salía bien parado y la oposición de izquierda pudo llegar al poder. Sin embargo, justo entonces, en Estados Unidos, una derecha cristiano nacionalista encabezada por Trump se hizo por segunda vez de la presidencia y los vecinos separados por el río Bravo empezaron a marchar por caminos ideológicos no solo diferentes, sino opuestos, que reafirman que su vecindad sigue siendo realmente distante. Hoy es muy claro que Estados Unidos está modificando su equilibrio tradicional de fuerzas políticas y de forma rápida y notable, al punto que tanto su proceso político interno como su conducta como gran potencia imperial han quedado bajo el control efectivo de una derecha extrema que en unos pocos años casi se deshizo de los contrapesos tradicionales que ponían límite a las tentaciones de abusos del poder, tanto en ámbitos internos como en ámbitos externos. Es claro que la pérdida relativa de poder de las fuerzas políticas moderadas en el país vecino del norte tiene ya efectos negativos para México y que la dinámica de los procesos políticos al norte del río Bravo hace temer que hoy están dadas las condiciones para que en el futuro inmediato, esa dinámica se mantenga. Y es que nuestro país tiene zonas de vulnerabilidad frente a Estados Unidos muy evidentes. Una y otra vez, la derecha nacionalista y cristiana norteamericana ha mostrado que su guía en el ejercicio del poder no es tanto la Biblia, como dicen, sino los manuales de Realpolitik y que por lo tanto Estados Unidos, por ejemplo, no tiene ya empacho en dejar de lado el principio de la igualdad jurídica de los estados cada vez que le conviene y que simplemente no es práctico para Washington guiarse necesariamente por los principios centrales del derecho internacional y que en su condición de superpotencia puede y debe guiarse por su propia interpretación de lo que está bien y de lo que está mal en materia de política exterior e ignorar pronunciamientos como los de la ONU o la Corte Internacional de Justicia.
La transformación un tanto sorpresiva del discurso tradicional de Washington hace hoy más difícil que antes el poder predecir los movimientos y objetivos de largo plazo de la Casa Blanca. La derecha tradicional norteamericana, aquella encabezada en su tiempo por Ike Eisenhower, Ronald Reagan, Richard Nixon, por ejemplo, eran relativamente más claras en sus proyectos globales, regionales y bilaterales que la derecha extrema trumpista de hoy. Y ese es un gran problema para un México que busca su futuro marchando por la orilla izquierda de su historia, mientras Estados Unidos ha optado por marchar por la orilla derecha de la suya. Todo lo anterior conduce a concluir que la actual naturaleza unipolar de la estructura de poder del sistema internacional, más los procesos internos de Estados Unidos, han ido estrechando el espacio donde México puede ejercer sin grandes riesgos su independencia o soberanía. La frontera compartida inevitablemente afecta de inmediato y de manera sustantiva a nuestro país. Tal es actualmente el caso de la agresiva campaña norteamericana de localización, captura y expulsión de trabajadores indocumentados que pueden contarse por millones. También lo es la política de reindustrialización anunciada por Trump, que pretende incentivar el retorno a territorio norteamericano de plantas industriales ya arraigadas en México. Otro problema interno de Estados Unidos, la drogadicción, ha llevado a Washington a sostener en la práctica que esa adicción es un problema cuya raíz se encuentra al sur de su frontera por la oferta de sustancias prohibidas por parte de los carteles mexicanos, carteles que supuestamente las autoridades de nuestro país no combaten, sino que protegen. Y desde la óptica del gobierno de Trump, la gran demanda de drogas al norte del Bravo y el contrabando de armas en dirección contraria, norte-sur, simplemente no tienen el peso que merecen como factores que han afectado y siguen afectando a México y que deben ser encarados con igual o mayor enjundia por Washington. Desde la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el TLC y el TEMEC, el valor del comercio bilateral de México-Estados Unidos alcanza montos notables, 138,000 millones de dólares solo en el primer trimestre de este año. Y de ahí que la guerra de los aranceles que Trump ha declarado al resto del mundo tenga el potencial de afectar y mucho a las exportaciones de México. Hoy la política arancelaria de Washington es una espada de Damocles que pende sobre un sector clave de nuestra actividad industrial y de la agricultura de exportación. Y la lista de vulnerabilidades mexicanas en la relación estrictamente bilateral con Estados Unidos debe incluir también el manejo de los ríos internacionales, el turismo, el medio ambiente y un largo etcétera. Tras el asesinato de Charlie Kirk en Utah, este cofundador del Turning Point USA y muy eficaz difusor de la ideología del nacionalismo cristiano norteamericano, se ha convertido en un mártir y profeta de la extrema derecha norteamericana. Pues bien, en junio, este exponente de la visión del trumpismo duro declaró que de todos los líderes mundiales a quien más detesto es a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Honestamente, esta mujer puede causar más daño a los Estados Unidos que Putin. La razón de tamaña conclusión, pues los comentarios que la presidenta había hecho en la mañanera en torno a las razones de las protestas, básicamente pacíficas, de los mexicanos y de sus simpatizantes contra las acciones del Servicio de Inmigración en California.
Esas y otras declaraciones de Kirk pueden tomarse como indicadores de la hostilidad del trumpismo militante hacia México y su gobierno y que pueden ser base de apoyo a políticas antimexicanas por parte de Washington. En conclusión, el entorno político internacional en el que tiene que moverse actualmente la 4T es muy complicado y demanda de nuestro gobierno mucha prudencia y más de una dosis de buena suerte. La opinión pública mexicana pareciera tener conciencia de las dificultades que le ha generado al gobierno de Claudia Sheinbaum la política interna y externa del país vecino. De ahí que una encuesta de opinión internacional reciente destaque que en México el 68% de los encuestados percibieron a Estados Unidos como la principal amenaza para su país, en tanto que solo el 32% lo consideró su aliado principal. Esta encuesta fue levantada en 24 países por el Pew Research Center y publicada en julio de este año. Así pues, la distancia entre México y su vecino del norte, esa que subrayó hace tiempo, mucho tiempo, Alan Riding, ha evolucionado, pero se mantiene. Muchas gracias por su atención.